Gracias. Hola vaqueras y vaqueros del espacio. Hoy vamos a aprender un poco de historia. Muy bien. Dice, estamos en el desafío número 16. En este desafío debemos ubicar lo que pasó en la línea del tiempo. Las líneas del tiempo son bastante bellas y lindas. Ok, vamos a leerlos todos con calma. Y después de eso, en base a la investigación que ya realizaron, vamos a contestarlo. No pongas eso, sweetie, porfa. A. En el siglo IV, antes de nuestra era, inició con Alejandro Magno, la época helenística, periodo que duró hasta el inicio del Imperio Romano. B. En el siglo XXVIII antes de nuestra era sucedió la unificación de Egipto, atribuida al faraón Menes. C. En el año 630 de nuestra era, un profeta árabe llamado Mahoma fundó una de las religiones más importantes del mundo, la musulmana, también conocida como el Islam. D. En el siglo en el siglo XVI antes de nuestra era, surgió el poder de los hititas, quienes se instalaron en Asia Menor. Su imperio se extendió hasta Siria. E. Los españoles lograron conquistar la ciudad de Tenochtitlan en el año 1521, nueva era. La Revolución Rusa inició en el año 1917, de la nueva era, camaradas. En el año 30, antes de nuestra era, inició la época de los emperadores romanos. H. Aproximadamente en el año 624 antes de nuestra era, nació Tales de Mileto, filósofo griego que murió a la edad de los 78 años. Bastante triste la noticia, ¿verdad, Leoncito? Sí. Bueno, vamos a escribirlos en la tabla. En primer lugar, en la parte de arriba comenzamos colocando la B, es decir, en el siglo XXVIII sucedió la unificación de Egipto atribuida al faraón Menes. Primero fueron los egipcios. Luego, D por arriba, que sería en el siglo XVI antes de nuestra era, surgió el poder de los hititas, quienes se instalaron en Asia Menor. Su imperio se extendió hasta Siria. Continuamos con H en la parte de abajo, que significa que aproximadamente en el año 624 antes de nuestra era nació Tales de Mileto, filósofo griego que murió a la edad de 78 años. Continuamos con A en la parte de arriba, que es en el siglo IV antes de nuestra era, inició con Alejandro Magno, la época helenística, periodo que duró hasta el inicio del Imperio Romano. Seguimos por abajo con la letra G, que en el año 30 antes de nuestra era inició la época de los emperadores romanos. Ya vimos que pasó el año 0, ahora ya comienza nuestra era según la tabla. Vamos al inciso C. El C es el siguiente, que dice: en el año 630, un profeta árabe llamado Mahoma fundó una de las religiones más importantes del mundo, la musulmana, también conocida como Islam. Por abajo, E. Los españoles lograron conquistar la ciudad de Tenochtitlan en el año de 1521 y el último sería la F, la Revolución Rusa, que inició en el año 1917. Y damos vuelta a la hoja. Inciso A. Con base en la investigación vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuántas décadas han transcurrido desde el acontecimiento señalado en el cuadro F hasta la fecha actual? Si vemos nuevamente, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 décadas
y un año. En total 10 décadas. B. ¿Cuántos años faltan por transcurrir para completar un siglo en el caso anterior? 98 años. Sí, 98, 99, 100. Sí, porque ya saben que un siglo son 100 años. Exacto. C. ¿Cuántos siglos han transcurrido desde el hecho histórico descrito en el cuadro A hasta el año actual? Si los contamos son 24 siglos. D. ¿En qué siglo nació Tales de Mileto? Ya lo dice en la miniatura, en el siglo VII. ¿En qué siglo los españoles conquistaron la ciudad de Tenochtitlan? Siglo XVI. Mencionen un hecho histórico que ocurrió durante el siglo XX, la Revolución Rusa. ¿Cuál fue el primer día del siglo XX? El 1 de enero de 1901. Ya lo dijimos anteriormente en la tabla. ¿Cuál será el último día del siglo XXI? Esto sí es un súper dato curioso. El 31 de diciembre del 2100. Imagínense, Dios mío, wow. ¿Y cuántas décadas hay desde el año 1810, siglo XIX, hasta el año 2013, siglo XXI? Hay 20 décadas con 3 años. Última pregunta, o eso creo. Si Cristóbal Colón pisó tierras americanas por primera vez el 12 de octubre de 1942, ¿qué siglo corría? Obviamente finales del siglo XV. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Suscríbanse al canal y si ustedes quieren saber más sobre estos temas, les recomiendo seguir... ¡Ay, no te me caigas! Bueno, suscríbanse al canal, éxito en sus tareas y como siempre, pasen la tarea. ¡Woo!